Muy bien, pues vamos a continuar un domingo más viendo nuestra serie del fruto del Espíritu. Y vámonos al libro de Gálatas, por favor. Vamos a leer Gálatas 5. Vamos a leer versículos 22 y 23. Espero que ya para esta altura ya casi nos sepamos el versículo, si es que no nos lo sabemos. El fruto del Espíritu. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Hay alguien que ya se sepa estos dos versículos? Levanten su mano por ahí. Bueno, para la próxima, a los que no se lo sepan, ¿sale? Bueno, pues este es el fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en las personas que viven para Dios, que están teniendo una relación estrecha con Él. Y realmente hemos visto que pues estas son las virtudes de Dios y son las virtudes que Dios quiere producir en nosotros. Y definitivamente tienen que ver con nuestra vida social. No sé si han captado esta idea a lo largo de nuestras sesiones pasadas, de cómo todo esto no solamente es una manifestación que tú puedes ver en tu vida, ¿no? Sino que es una manifestación que tú puedes, obviamente tú la ves en tu vida, pero la ves en tu interacción con otras personas. Se manifiesta en tu relacionarte con las demás personas. Y Dios te ha puesto ahí en donde tú estás, rozándote con la imperfección humana, ¿no? Y pues rozándote con tu propia imperfección humana, ¿no? Porque como seres humanos hemos ido aprendiendo que somos seres imperfectos y que necesitamos que Dios vaya perfeccionándonos. Y ahí es donde nosotros vemos en esta relación con las demás personas lo mucho que necesitamos a Dios. Nosotros podemos decir de nosotros lo que nosotros querramos, pero es en nuestra relación con otras personas en donde se manifiesta si todo esto es una realidad o si solamente son palabras. También hemos visto que este fruto es una necesidad que tú y yo tenemos para ser felices. Si tú quieres ser feliz, tú tienes que trabajar en tu relación con Dios para que Él vaya produciendo estos frutos. No hay otra forma, no hay otra fórmula para que tú y yo podamos alcanzar la felicidad. Y bueno, pues hoy llegamos a nuestra sexta parte del fruto del Espíritu. Siempre estoy a punto de decir nuestro sexto fruto, pero no es una parte del fruto nada más, la bondad. Y pues vamos a arrancar hablando de la confusión que hay en el mundo. Tú te puedes preguntar, bueno, ¿y qué es bueno? ¿No? ¿Qué es lo bueno? Y nos preguntamos en muchas ocasiones, ¿qué es lo bueno? Te quiero leer un versículo del libro de Isaías en donde nosotros entendemos la confusión el día de hoy que hay en el mundo, y a lo mejor tú traes en tu mente muchas estructuras que tienen que derribarse, ¿no? Y lo que tú y yo pensamos que es bueno, probablemente no lo es, porque venimos del mundo, todos venimos del mundo, y venimos de una estructura que probablemente nos ha confundido. Dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay una confusión increíble en nuestro mundo de lo que es bueno y de lo que es malo. Yo me acuerdo cuando iba en la universidad, hace algunos años, no les voy a decir cuántos, iba a la universidad y había un compañero mío que usaba drogas, ¿no? Yo me acuerdo que pues, todos los que estábamos alrededor de él lo veíamos, era nuestro amigo, lo queríamos mucho, pero lo veíamos como un verdadero problema que él tenía. Y veíamos su vida, veíamos todo lo que esto le afectaba, y pues, realmente sí era impactante ver cómo la droga estaba destruyendo su vida, ¿no? Y me impresiona ver que unos cuantos años después, ahorita tú puedes ir a comprar marihuana en la tienda de la esquina. Es legal, ya es bueno, ¿no? Lo mismo vemos con la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Que durante toda la vida, durante todo tiempo fue algo muy equivocado. El día de hoy se promueve, se celebra, se anima a que la gente practique este estilo de vida, ¿no? Estamos en una época en donde este versículo es una tremenda realidad, ¿no? En donde la gente le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y hay una confusión terrible. ¿Sabes por qué? Porque cada quien usa sus propios parámetros.
porque a mí esto me parece bueno, entonces es bueno, ¿no? Y a otras personas les podrá parecer malo, y para ellos es malo. Pero Dios nos exhorta a que nosotros seamos buenas personas, a que hagamos lo correcto en los parámetros de Él, ¿no? Dios quiere que tú no compares tu nivel de bondad con otras personas, ¿no? Porque nos podemos sentir buenos. ¿Cuántas personas no te dicen, no, pues yo no soy tan malo? Es más, yo te puedo asegurar que yo voy a ir al cielo, porque yo no soy malo, yo soy una buena persona, ¿no? Y bueno, pues realmente cuando vamos viendo la Escritura, vamos entendiendo lo que la Biblia dice, vemos que la bondad, como todas estas partes del fruto del Espíritu, se tienen que manifestar no solamente en palabras, ¿no? Yo les he comentado en sesiones anteriores cómo podemos sentirnos pacientes, podemos decir que somos pacientes, podemos decirnos gozosos, pero no importa lo que nosotros digamos, importa lo que estás manifestando en tu forma de vivir, en tus acciones. Todos aquí estamos esperando que la gente que nos rodea busque a Dios, ¿no? O sea, tú ves en tu trabajo, por ejemplo, y ves un montón de historias, un montón de vidas, o con nuestros vecinos, con nuestros familiares, ¿no? Ves que de repente pues sí le están batallando muchísimo con problemas, con situaciones, con vacío, con una necesidad muy grande de Dios. Y tú quieres que la gente busque a Dios, ¿no? Y la doctrina de la Biblia muchas veces cuando tú se las compartes, lo que ellos dicen es que tú estás loco, ya vas a empezar otra vez con lo de siempre. ¿Y por qué es esto? Dice el libro de Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es una locura lo que tú piensas, es una locura que tú creas que Dios te puede ayudar, que Dios puede cambiar tu vida, ¿no? Y cuando les hablas de la redención, les hablas de la adopción, de la necesidad que tú tienes de un Salvador, de que el Espíritu Santo vive en ti, te dicen, estás loco, no entienden estos conceptos. También dice Corintios, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mucha gente no va a entender lo que tú les digas, pero hay una cosa que sí pueden entender: una vida transformada, el ver que tú estás cambiando, el ver que tú no eres la misma persona que eras antes, el ver cómo tu vida no se ha estancado, no te estás hundiendo, sino que al contrario, aun cuando no están de acuerdo, aun cuando no entienden, ellos ven algo positivo en ti. A mí así me pasó. Yo no entendía nada de la Biblia, yo nunca había leído la Biblia, pero yo vi a una persona muy cercana a mí y yo decía, no puedo negar que esta persona está cambiando. No puedo negar que mi hermana no es la misma persona de siempre. Y yo la veía a ella y yo la veía diferente. No importaba lo que ella me dijera, yo no entendía lo que ella me decía. Yo le seguía diciendo que estaba loca, pero en el fondo yo veía que su vida era una vida diferente. Dios quiere cambiarte, porque Dios quiere hacerte una persona con sus características para que la gente que está alrededor de ti vea que Dios es real, que vea que Dios existe, que Dios no solamente es un concepto teórico, que no es una filosofía, o peor aún, una religión, que realmente Dios es alguien que está vivo y que puede cambiar la vida de cualquier persona. Lo que hemos visto en las últimas 6 semanas, no estás fijado, pero han sido palabras. Esa es la profundidad de la Biblia, a mí me encanta. En realidad hemos visto un domingo completo para ver amor, ¿no? Ahí podríamos echarnos los que quieras, ¿no? Muchos domingos hablando del amor, del gozo, de la paz. O sea, hemos ido desglosando cada una de estas palabras en verdaderas enseñanzas para nosotros. Son muy sencillas estas palabras, y si tú las ves desde un punto de vista superficial, en realidad no van a crear nada en ti. Pero tenemos que entender el día de hoy que esas palabras en las manos de Dios, siendo creadas por Dios en nuestras vidas, tienen un poder que tú no te imaginas. Tú y yo no nos imaginamos lo que Dios puede hacer en nosotros y en la gente a la que más amamos y en nuestro mundo, si nosotros podemos apropiar estas palabras. Un amigo decía
estás escribiendo un evangelio cada día. Cada día, ¿no? O sea, a lo mejor la gente no va a leer el evangelio de San Juan, el evangelio de Mateo y todas las cartas de Pablo y el Antiguo Testamento, pero tú estás escribiendo cada día un versículo, un capítulo. Estás escribiendo una historia que tiene que ser leída por los hombres. Y decía este amigo, estás escribiendo el evangelio según San tú. Tú estás escribiendo la Biblia para las demás personas, para todas aquellas personas que nunca la van a leer, que nunca van a tener la oportunidad de enfrentarse a la palabra de Dios. Tu bondad, Dios creando todo esto en tu vida, en verdad puede ser el evangelio que ellos necesitan leer, el evangelio que ellos necesitan escuchar. La gente que te conoce y que sabe que tú eres cristiano, dime con quién se topan cada vez que platican contigo, ¿no? Cada vez que tienen esa interacción, realmente se topan con una persona en la cual Dios ha ido desarrollando estas características, o en la persona que dice, como Faraón, mañana, ¿te acuerdas de Faraón? Cuando llega Moisés ahí en Egipto, ¿no? Y Dios ha estado trayendo muchas plagas, y llega Moisés con Faraón, le dice, Faraón, va a venir la plaga de las ranas, ¿no? Va a venir una plaga tremenda en donde todo el país se va a llenar de ranas, ¿no? Y va a ser una plaga terrible para ustedes. Y entonces Faraón dice, ¿sabes qué, Moisés? Ya está bien, vamos a dejarlos ir, no vamos a dejar que ustedes ofrezcan sus cosas a Dios y todo, los voy a dejar ir. Y Moisés le dice, oye Faraón, ¿y cuándo quieres que termine esta plaga? ¿Cuándo quieres? Ahorita el país ya estaba lleno de ranas, ¿no? Y le dice, ¿cuándo quieres que mueran todas y que se acabe esta plaga? ¿Se acuerdan qué le dice Faraón? Mañana, ¿no? Y podemos nosotros estar con una plaga en nuestro corazón, podemos estar realmente afectados por algún pecado de nuestra vida, ¿y qué le decimos a Dios? Mañana, Dios, hoy no es el día de entrega, hoy no es el día en que tú tienes que quitar esto de mí, mejor mañana. ¿Qué es lo que la gente ve en tu vida cuando se topa contigo, cuando interactúa contigo? ¿Ve una realidad del día de hoy o ve una respuesta de mañana? Hemos ido viendo en estas sesiones cómo descubrir todos estos aspectos y en dónde se encuentran todas estas virtudes y estas características, y tenemos que apuntarle a Dios. Es el primero de quien tenemos que hablar el día de hoy. Dios está lleno de bondad, es una de sus características que podemos ver constantemente, todos los días en nuestra vida. Dios, podríamos decir que es una fábrica de bondad. Él es la fuente de todo lo bueno. ¿Y sabes qué es lo que Dios hace? ¿Sabes cómo nos muestra su bondad? Nos la muestra porque Él siempre está pensando en los demás. Dios no es un Dios egoísta, en donde Él quiere todo para sí. Al contrario, Él quiere todo para nosotros. Él está pensando siempre en los demás. Por eso es bueno. Por eso cantábamos ahorita. No, Dios es bueno. Dios siempre ha sido bueno. Dios, la bondad nos la manifiesta de tantas maneras cada día, ¿no? Y dice una canción, su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Bueno es Dios. Dios es bueno. ¿Por qué? Porque trae un beneficio increíble para mí. Porque Él no está pensando en Él, sino que Él está pensando solamente en mí. Y hay dos evangelios, Mateo y Lucas, en donde hablan de una historia de un muchacho que llega con Jesús, como mucha gente, ¿no? Llegaban con Él y querían platicar, querían interactuar con Él. Y llega este muchacho y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿No? Y entonces Jesús le da una respuesta un poquito extraña y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, y ese es Dios. Y entonces aquí Jesús le está diciendo muchas cosas a este muchacho. Le está diciendo, a ver, para empezar tú tienes que entender algo, que no hay una sola persona buena en esta vida más que Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tienes que entender esto, solo hay uno bueno, que es Dios. ¿Con quién te quieres topar el día de hoy? ¿Quieres toparte con Dios
o quieres toparte con un maestro humano? Entonces Jesús le dice, tienes que hacer solamente una cosa, tienes que obedecer todos los mandamientos, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio. O sea, le estaba reafirmando el concepto de no puedes ser bueno, no hay ni uno bueno. ¿Y qué le contesta el muchacho? Yo soy bueno, yo he obedecido todo esto desde que era joven, desde chico yo obedecí todos estos mandamientos. Y finalmente él le dice, es que yo no quiero conocerte a ti como Dios, te quiero conocer solamente como un maestro humano. Y finalmente este chico decide irse, le da la vuelta, le da la espalda a Jesucristo y se va, porque él no entendió que no hay justo ni aun uno. Él se sentía justo. Y sabes, si tú y yo nos sentimos justos, nosotros no podemos ver la grandeza y el poder de Dios en nuestras vidas, porque en el fondo pensamos que no lo necesitamos, porque nosotros somos justos, hemos sido justificados por nosotros mismos. Vivimos en una sociedad con una escala relativa. No hay nada bueno ni hay nada malo, todo depende del cristal con el que tú mires las cosas, ¿no? Y vemos en las noticias, ¿no?, tantas personas, celebridades, que pueden vivir en excesos, que pueden vivir vidas muy equivocadas, y ellos son el modelo a seguir. Qué impresionante ver a nuestros hijos volteando a ver a estas personas que hacen lo peor de la vida, y yo quiero ser como él, no, yo quiero ser como esta persona. No, me decían ahí en México, tristemente, en Monterrey, que empezaron a entrevistar a varios niños de una primaria, y les decían, ¿tú qué quieres ser de grande? ¿Sabes qué respondían? Yo quiero ser sicario, yo quiero matar gente. Esa es la figura que tienen nuestros jóvenes el día de hoy a seguir. Gente que hace lo malo, pero como ya nada es malo, ¿no? Como todo se celebra, ¿no? Condenamos todo esto que está pasando en México, pero al mismo tiempo hay narcocorridos, y hay telenovelas, y hay historias, y se pone en un lugar muy alto a todas estas personas. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Vivimos en un mundo en donde de verdad tenemos una escala relativa, porque hemos sacado a Dios de nuestra sociedad. Porque si nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, no hay una base de moralidad absoluta, no hay un buen parámetro de lo que es bueno y de lo que es malo, y es un desorden total, y en nuestra sociedad la verdad es lo que estamos viendo el día de hoy. Dios es bueno y Dios quiere producir su bondad en nosotros. Sin embargo, es crucial que tú primero estés seguro que su Espíritu está viviendo en ti. Si el Espíritu Santo vive en tu corazón, Dios tendrá toda la capacidad de producir esta virtud en ti. Si no, es imposible. Tú y yo no nos podemos esforzar por producir ninguna de estas partes del fruto por nosotros mismos. Dios lo tiene que hacer. Y la bondad de Dios la vemos en todo, lo vemos en la creación, lo vemos en sus obras, lo vemos inclusive en sus mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque los mandamientos que Dios estableció en su palabra son mandamientos que están pensando en tu bienestar, que están pensando en tu beneficio. Dios, por ejemplo, te pide que tú seas fiel en tu matrimonio. Él no está pensando en él, ¿no? Las personas que son infieles en su matrimonio son las personas más infelices de esta vida. Dios quiere que tú lleves tu matrimonio en orden, que seas fiel en todos los aspectos a tu esposo y a tu esposa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seas feliz. Cuando te dice que cuides tu cuerpo, a los jóvenes, guarda tu cuerpo para el matrimonio. Hay una persona para ti y tú tienes que cuidar tu vida hasta ese día en que Dios te muestre quién es la persona con la que vas a vivir el resto de tus días. Dios está pensando en ti. Dios quiere ahorrarte muchos problemas en el matrimonio, ¿no? Y tú puedes decir, es que Dios me está limitando. No, Dios te está protegiendo. Los mandamientos de Dios no son para limitarte. Los mandamientos de Dios son para protegerte, porque Dios está pensando en ti, porque Dios es bueno. Todos los principios, todos los mandamientos, todas las promesas que se encuentran en la Escritura son
basadas en la bondad de Dios. Y definitivamente la bondad de Dios está manifestada de una manera absoluta en la persona de Jesucristo. Jesús es el ejemplo absoluto de la bondad. Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús estuvo haciendo bienes, Él vino a hacer el bien, Él vino a beneficiar a todas las personas que quisieran recibir sus beneficios. Y Jesús era una buena persona. Jesús era una buena persona, no en términos humanos, sino en los términos de Dios, ¿no? Tú ves inclusive las escalas, porque estas escalas de lo que es bueno y lo que es malo han estado ahí desde siempre. Gente que dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno, ¿no? Y tú ves qué es lo que le decían los fariseos a Jesús: tú tienes demonio, no, estás loco, Jesús, estás mal, lo que haces es malo. O sea, no solamente no aceptaban la bondad de Dios, sino que ellos pensaban que Jesús estaba mal, ¿no? Ellos no aceptaban la bondad en los términos de Dios. En su escala, Jesús era malo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a Jesús haciendo todo lo que Él hizo? ¿No? Y la gente diciendo: estás endemoniado, eres Satanás, tú eres del otro bando, ¿no? O sea, en vez de, lejos de ser el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, ellos estaban en el otro lado de la escala. Entonces entendemos que la bondad en primer lugar se encuentra en Dios y se manifestó en la persona de Jesucristo. Ahora vamos a ver en dónde no se encuentra la bondad. Cuando nos volteamos a ver a nosotros mismos, tenemos que entender, si somos honestos, en que nosotros no hay bondad. Por naturaleza nosotros no somos buenos. Y yo no te estoy hablando de personas que no puedan hacer cosas buenas. En realidad sí, nosotros podemos hacer cosas buenas naturalmente, pero no tenemos una naturaleza buena. Y eso es lo que Dios está describiendo en este pasaje de Gálatas, que Él quiere producir una naturaleza buena en nosotros, no solamente buenas obras aquí y allá esporádicamente. Si nosotros hacemos una encuesta el día de hoy y le preguntamos a la gente: ¿tú crees que eres una buena persona? ¿Tú crees que eres bueno? ¿Qué crees que te va a decir la gente? En general que sí, ¿no? Porque así somos bien buena onda con nosotros. Digo, no juzguemos a los demás o no evaluemos a los demás, porque ya es otra cosa, ¿no? Pero cuando es de mí, pues yo soy una buena persona en general. Y realmente esto no es cierto, ¿no? La gente no es buena, ¿no? La gente naturalmente no es buena. Lo que pasa es que nosotros volteamos a ver a los que nos rodean y siempre vamos a encontrar uno más malo, ¿no? Yo les decía, ves las noticias, prendes la televisión y ves lo horrible que hace la gente. Y entonces te paras junto a él y dices: pues yo no soy tan malo, ¿no? Yo no soy tan malo. A mí me tocó platicar con gente que tiene sentencias de 20, de 30, de 40 años. Y tú le preguntas: ¿tú eres bueno? Y él te dice: sí, yo sí soy bueno. No, es un delincuente comprobado. Él mismo acepta su delito. Y aún así te dice: yo soy una buena persona. Aquí adentro hay peores que yo. Hay gente que ha hecho cosas más malas que yo. Siempre nos vamos a comparar naturalmente con una persona más mala, ¿no? Y es como aquel niño, ¿no? Que está en la primaria y llega con su papá y le dice: oye, papá, ¿qué crees? Que saqué un 6, ¿no? Y su papá le dice: oye, pero ¿por qué tú eres de puros 9 y 10? Y el niño dice: no, ni te preocupes, papá, porque mi compañero sacó 5, ¿no? Y el papá le dice: oye, ¿y no hubo alguien que sacara 7, 8, 9? Bueno, sí, pero ya sabes cómo son estos, igual hasta copió, lo que sea, ¿no? Y realmente esa es nuestra escala de qué tan buenos somos, ¿no? Viendo siempre al de junto, ¿no? Y en la Biblia hay una historia que probablemente tú conoces, que habla exactamente de esto. Dice Lucas 18, versículo 10: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba
consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ¿no? Imagínate la oración sencillita de este cuate, ¿no? Dios, gracias porque no soy como este que está junto a mí, ¿no? Y eso refleja el corazón humano, la verdad. La verdad, eso refleja nuestro corazón de cada uno de nosotros. Nos comparamos con los demás y Dios dice: a ver, espérate tantito, no te compares con los demás. Vamos a poner un punto de comparación justo, cancha pareja para todos, ¿no? Ese punto de comparación va a ser Jesucristo, ¿no? Y la entrada al cielo no se define por cuántas buenas obras hayas hecho o por qué tan mejor seas que el de junto. No hay una balanza en el cielo en donde va a pesar a las demás personas, a los más malos que tú de un lado y a ti del otro, ¿no? O tus buenas obras de un lado y tus malas obras del otro. No hay una balanza. No, realmente hay una sola persona en la que Dios tiene complacencia. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús sube al río Jordán para ser bautizado por Juan y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. ¿Qué más dice? En Él tengo complacencia. Él es el único en el que yo me complazco. Es la única persona buena. Entonces, si nosotros quisiéramos pensar que hay una balanza en el cielo, ok, vamos a hacerlo como Dios dice: ponte tú de un lado y del otro Jesús. Y ahí es donde realmente nosotros entendemos nuestra situación delante de Dios, ¿no? Cuando tú pones tu vida al lado de la perfección, en ese momento tú te das cuenta de cuál es tu condición. Nos tenemos que dar cuenta de que nosotros no somos buenos. Así les hablaba, hablando de Juan el Bautista, les decía a los religiosos, a la gente estudiosa, a los buenos de esa época, les decía: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Jesús les decía: ustedes son como sepulcros blanqueados, ¿no? Que por fuera son gente que se ve muy bien, muy moral, muy amable, muy respetable, muy buena, pero por dentro están llenos de corrupción, están llenos de maldad, y lo que Dios ve no es lo de afuera. Nosotros como hombres vemos lo de afuera, ¿no? Así cuando Samuel está escogiendo rey para Israel, después de que Saúl está yéndose por mal camino, y entonces él llega con la familia de Isaí, el papá de David, y entonces él dice: vamos a ver, ¿quién es el rey? Pues el mayor, ¿no? El mayor de los hijos, ¿no? Entonces Samuel le dice a Dios: es él, ¿verdad? Y Dios le dice: no, no es él. Entonces el siguiente: tampoco es él. Entonces el siguiente: tampoco es él. Y entonces Dios le dice a Samuel algo que nosotros tenemos que entender y que es muy importante como creyentes. Le dice: Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso es lo que Dios ve. Dios ve nuestros corazones, no ve lo que hacemos, ve lo que somos, ve lo que pensamos, ve lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces entendemos que nosotros como seres humanos no tenemos nada bueno en nosotros. Pablo les escribe a los romanos en este sentido y les dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Si hubiera uno, a lo mejor serías tú, pero no hay ni uno. Dice: no hay quien haga lo bueno, pero no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Aquí lo vuelve a enfatizar Pablo. No hay ni siquiera uno. Una sola persona no hay. Entonces tenemos un problema nosotros. Para entrar al cielo tenemos que ser buenos, porque el cielo es un lugar perfecto. Pero por otro lado entendemos nuestra imperfección. Entonces, ¿cómo resuelve Dios este problema? Cuando tú naces de nuevo, lo que Dios hace es poner la perfección de Jesucristo dentro de nosotros. Y Dios ya no te ve a ti, Dios ya ve a la persona que está viviendo en tu corazón. El día que tú llegues al cielo, gracias a Dios, Dios no me va a ver a mí,
No va a ver todo lo que yo hice o todo lo que yo dejé de hacer, sino que va a ver la persona que yo traigo viviendo en mi corazón. Y por Jesús yo voy a poder entrar al cielo, no por mis obras, no por mis méritos, sino porque Cristo, su bondad, está impregnando mi vida. Y eso es lo que me va a dar el acceso al cielo. El evangelio son buenas nuevas, ¿no? Esto es lo que la palabra evangelio significa, buenas noticias. Y este trabajo de producir bondad en el hombre es cuando tú recibes estas buenas noticias, las noticias de salvación. Jesucristo era lo que predicaba. Él no predicaba que te esforzaras por ser una buena persona. Él predicaba que te tenías que arrepentir. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era lo que Jesús predicaba. Y entonces, cuando tú te arrepientes y entra Dios a vivir a tu vida, entonces ya vas a poder ser bueno como resultado de que Cristo está viviendo en ti. Dios puede producir en nosotros algo que no tenemos, que es una naturaleza bondadosa, ¿no? Y Jesús, al explicar esto, a mí me encantan las historias de Jesús, se los he comentado en otras ocasiones. Jesús empezaba a hablar de historias bien sencillitas, ¿no? Cosas así muy básicas, ¿no? Y les iba explicando ahora sí que con manzanas, ¿no? Para que entendieran realidades profundas. Y él dice: una vez un sembrador se fue al camino y empezó a sembrar, ¿no? Fue al campo y empezó a sembrar la semilla, y le empezó a echar por todos lados. Y hay parte de la semilla que cayó entre los espinos, entre las rocas, unas junto al camino y otras en tierra fértil. Y regularmente, cuando hablamos de esta parábola, empezamos a comparar esa semilla que cayó en tierra fértil con todas las demás, que no produjo ningún fruto y que no hizo nada. Pero yo quiero que nos detengamos el día de hoy en la semilla que cayó en tierra fértil. ¿Y qué es lo que dice esa semilla? ¿Qué le pasó? ¿Produjo fruto? Sí, pero dice Jesús que produjo fruto a diferentes rangos, a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué quiere decir esto? Que esa semilla que Dios puso en tu corazón tiene que producir fruto, pero tú decides qué tanto. ¿Eres de los de 30? ¿Eres de los de 60? ¿O eres de los de 100 por uno? Y tú decides qué tanto fruto Dios va a producir a través de ti. ¿Qué tanto fruto se va a manifestar en tu vida? Dios no tiene ninguna limitación para producir el 100% en cada uno de los que estamos aquí. Nosotros somos los que podemos limitar a Dios en esta producción de fruto. Nosotros somos esa tierra fértil, pero no todos vamos a producir lo mismo. Ojalá en verdad que Dios pueda producir una gran cantidad y una gran calidad de fruto. Y los que traen fruto, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las personas que van a producir el 100% del fruto? Los que oyen la palabra y la hacen. Los que oyen la palabra, la retienen y la obedecen. Tú y yo podemos quedarnos solamente con escuchar la palabra. El día de mañana ya no tenemos la menor idea de qué hablamos, de qué dijimos, ¿no? Y como no estamos leyendo nuestra Biblia, pues se la lleva el viento. O podemos ser de las personas que oyen la palabra y la retienen, ¿no? Intelectualmente conocemos los principios, sabemos lo que se dice los domingos, sabemos lo que la Biblia dice, pero ahí se queda todo. Pero las personas que van a producir el 100% de fruto son aquellas personas que oyen la palabra, que la retienen y que la hacen, que la obedecen, que la ponen en práctica, ¿no? Cuando estudiamos la carrera de ingeniería, una cosa era la teoría, ¿no? Y estábamos en el salón ahí con las fórmulas y con todos los experimentos y todo, pero después nos llevaban al laboratorio. Y ahí es donde realmente tú veías la aplicación práctica del salón, ¿no? Podemos decir que hoy estamos en el salón, cada noche que tú lees o cada mañana que tú lees la palabra, estás en el salón de clases. Pero sin duda Dios te va a llevar al laboratorio. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser diligentes en obedecer la palabra. Dios ya comenzó la buena obra. Entró a tu vida y ya comenzó la obra. ¿Y qué quiere hacer con ella? Perfeccionarla. ¿Hasta qué día? Hasta el día de Jesús. Hasta el día en que tú estés delante de Él. No, nuestra vida como creyentes tiene que ser una vida que vaya avanzando, ¿no? Y les he puesto en ocasiones este ejemplo. Cuando yo era chico, mis hermanas y yo jugábamos un juego en la resbaladilla,
Antes las resbaladillas, aquí para los jóvenes, eran de metal, no eran de plástico, ¿no? Entonces eran muy resbalosas, bueno, también ahorita, ¿no? Pero eran muy resbalosas. Y en mi casa, donde yo vivía, había una resbaladilla, había un parque por ahí cerquita, había una resbaladilla que era así como de 50 metros en ese entonces. Ahorita yo la veo como de este tamaño, ¿no? Entonces íbamos con mis hermanas y jugábamos, cuando llovía nos empezábamos a subir, ahora sí que por donde no debíamos, por la resbaladilla, ¿no? Y era así divertidísimo, y ahí iba uno y después atrás iba el otro, y si se caía, ya sabes, ¿no? Hacía chuza, ¿no? Entonces, así es nuestra vida como creyentes, empezamos subiendo, tú no te puedes quedar ahí. Si tú te quedabas ahí, o sea, se te cansaban los brazos, los pies se te iban resbalando y te ibas para abajo. La vida del creyente es exactamente la misma. Tú no puedes permanecer estático, tú no puedes permanecer pensando en que Dios ya te quitó el alcohol, ya te quitó el cigarro, ya no dices groserías, y ya con esto, ya estoy hecho, ya mi vida no tiene que cambiar más. A veces podemos estar así pensando en que ya Dios hizo lo que tenía que hacer. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a empezar a resbalar. Si tú no estás constante buscando a Dios y fortaleciéndote en Él, tu vida va a ir en descenso. La vida cristiana, o vamos para arriba o vamos para abajo. No hay otra opción. Y de verdad Dios quiere que nosotros vayamos perfeccionando, o que Él vaya perfeccionando nuestra vida, hasta el día que nos topemos con Él, ¿no? Necesitamos que esa bondad llegue a nuestras vidas, que Dios en verdad produzca esto en nosotros, y como las demás partes del fruto, no te esfuerces, no es una lista que tienes ahí en tu computadora, cada vez que la abres, hoy tengo que hacer esto y esto y esto, hoy tengo que ser amoroso con mi esposa y tengo que gozarme y estar en paz, ¿no? Y ser bueno. No, es algo que Dios tiene que producir, porque el fruto del Espíritu no es el objetivo, es el resultado. El objetivo es vivir para Dios y entregarle tu vida, y como resultado Él va a producir todo esto. Y bueno, ¿cómo definimos la bondad? No, ya vimos en dónde se encuentra, en Dios, en dónde nos encuentra, en nosotros, cómo la puede producir Dios en nosotros al invitarlo a nuestra vida y Él producir esto. Y vamos a platicar un poquito acerca de lo que es la bondad. Y nos vamos a ir al libro de Miqueas capítulo 6. Y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y si tú te fijas, aquí Miqueas nos habla de la bondad en términos de acción, en términos de verbos, ¿no? Hay que hacer, hay que amar y hay que ser. Haz lo justo, solamente hacer justicia. Muchas veces tú y yo no sabemos qué hacer. Tú y yo nos encontramos a veces en situaciones en donde no sabemos qué decidir, si nos vamos para acá o si nos vamos para el otro lado. ¿Y sabes qué Dios dice? Haz lo bueno. Siempre haz lo bueno, no importa. Dios siempre va a bendecir una vida que tienda a lo correcto. Es que me están pidiendo dinero para este trámite y pues mira, todo el mundo lo hace, ¿no? Así es como funciona el sistema aquí, ¿no? Entonces, pues no sé qué hacer, porque por otro lado, pues finalmente tengo que dar la mordida, ¿no? Pero pues por otro lado todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Haz lo bueno, en la escuela, en el trabajo, lo que tengas que hacer, tú haz lo correcto, solamente hacer justicia, llamar misericordia. Trata a los demás en base al amor que les tienes y en base al amor que Dios te tiene a ti. Trata a los demás no como lo merecen, ¿no? Porque muchas veces la gente nos hace cosas que no merecerían que nosotros los amáramos. Pero nosotros debemos de amar a las personas, ser misericordiosos, porque hubo alguien mucho más grande que fue amoroso y misericordioso con nosotros. Y lo que tú y yo recibimos en cuanto a afectación, en cuanto a maldad de otras personas, no tiene nada que ver con lo que tú y yo le hicimos a Dios. Nosotros fuimos perversos con Dios. Fuimos los que nos burlamos el día de la cruz. Fuimos el que cargamos en Él todos nuestros pecados, ¿no? En la persona de Jesucristo. Y entonces eso no tiene absolutamente ninguna comparación con cualquier cosa que alguien nos pueda hacer. Ama misericordia. Sé misericordioso con las personas
y humíllate ante Dios. Sé humilde ante Dios. Si tú aceptaste a Cristo, hubo un día en que en tu corazón tú fuiste una persona verdaderamente humilde. Y fuiste con Él y dijiste: Señor, realmente yo reconozco lo que soy, entiendo lo que hay en mi corazón, ¿no? Y fuiste una persona humilde, te humillaste en un sentido correcto delante de Dios. Pero ¿qué pasa después? Podemos olvidarnos de esa forma de ser humilde y podemos ensoberbecernos y podemos cuestionar a Dios y podemos no obedecerlo. Cuando Dios dice: tú tienes que ser humilde, humilde de por vida, no solamente aquel día de tu salvación. Esto es la base de lo bueno, esto es la base que Dios quiere construir en nosotros. Si tú haces estas cosas, tú vas a ser una persona buena delante de los ojos de Dios. Y si tú, al voltear a ver tu vida, ¿no?, considerando todos estos puntos, tú piensas que hay cosas que no hay en ti, no hay cosas en las cuales tú no has visto algún avance. O sea, yo te tengo que decir también algo. Este amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, estas cosas se van a volver absolutas el día que estemos en el cielo, ¿no? Pero finalmente, si nosotros no vamos viendo un avance, en estos aspectos, entonces tenemos que considerar, tenemos que cuestionarnos si realmente Dios está viviendo en nuestros corazones. Mucha gente, platicábamos hace poco con los jóvenes, ¿no? Y decíamos, bueno, es que alguien por ahí decía, es que pues yo alguna vez oré para recibir al Señor, una vez le pedí que entrara a mi corazón, pero la verdad es que no estoy seguro. La verdad es que yo no sé si me voy a ir al cielo, la verdad es que yo no sé qué va a pasar el día que yo esté delante de Dios. Entonces, puede ser que tú hayas orado en alguna ocasión para aceptar a Cristo, pero el sello que Dios le pone a una vida en la cual Él está es un proceso de cambio, no un proceso de perfección o no una perfección en nuestras vidas, sino un proceso de cambio en donde tú viste cómo Dios te cambió, Dios te ha ayudado, Dios te ha ido, no en todos los aspectos, pero tú vas avanzando, ¿no? Entonces, checa, confirma si realmente Dios está viviendo en tu corazón. La salvación se debe de manifestar todos los días, cada día, no ser como Dios, ser con las características de Dios. Y hablando de la bondad, pues ser buenos hijos o mejores hijos cada día, mejores padres, mejores esposos, ¿no? Y realmente la base está en que tú reconozcas que Dios lo tiene que producir. Tenemos que reconocer que Dios lo tiene que producir. Una congregación en donde llegó un pastor nuevo, ¿no? Entonces llegó el primer domingo y dijo: ¿de qué les voy a hablar? Les voy a hablar del amor al prójimo, porque yo conozco más o menos cómo está esta congregación, ¿no? Es una congregación en donde hay un montón de chismes, en donde hay un montón de rivalidades, en donde hay muchas cosas, ¿no? Entonces el sermón de hoy va a ser amar a tu prójimo. Entonces el pastor empezó a hablar del amor al prójimo, ¿no? Terminó el sermón y todo el mundo se acercó: pastor, no hombre, qué bárbaro, estuvo buenísimo, muchas gracias, tal, ¿no? Entonces el pastor dijo: creo que no me entendieron, ¿no? Entonces el siguiente domingo dijo: bueno, pues vamos a hablar de una aplicación práctica del amor al prójimo, ¿no? Y pues el amor al prójimo se muestra pasando por alto la ofensa, no murmurando unos con otros, no chismeando unos con otros. Y pues la gente lo odió, ¿no? Dijo: oye, pues ¿qué le pasa a este cuate, no? ¿Por quién es para decirme lo que tengo que hacer, no? Yo espero que el día de hoy Dios nos esté enfrentando. Nos está enfrentando a nuestra naturaleza y a nuestra condición. Y cuando el Espíritu Santo te enfrenta, ¿cómo lo tomas? ¿En quién piensas? ¿En quién estás pensando el día de hoy? ¿Estás pensando en ti? ¿Estás pensando en cómo soy yo? ¿Todo lo que Dios tiene que cambiar en mi vida? ¿O estás diciendo: híjole, cómo no vino esta familia hoy, ¿no? ¿Cómo no vino el fulanito? Porque creo que le hubiera caído muy bien esta enseñanza, ¿no? En verdad, ojalá que Dios, a todos, porque esto nos tiene que enfrentar a todos. Ojalá que nos esté enfrentando y que nos haga reflexionar y nos lleve a pensar: ¿qué es lo que tengo que hacer?
cómo vivir una mejor vida, cómo permitir que Dios produzca esta bondad en mí, ¿no? Es fácil tener bondad con la gente que nos cae bien y con la gente a la que amamos, pero esto no es lo que Jesús enseñó. Decíamos la semana pasada, si tú solamente amas a los que te aman, ¿qué mérito tenéis? Y si les haces bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Esto no es de lo que estamos hablando el día de hoy. Estamos hablando de aquellas personas que nos afrentan, ¿no? Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esto es bondad. Humanamente, imposible que nosotros hagamos esto. Por eso lo tiene que producir Dios, ¿no? Y realmente la bondad es hacer a un lado mi voluntad y mi comodidad para atender la necesidad del prójimo. Que tú te identifiques con esa necesidad, no importa de quién sea. No voltees a ver a la persona, voltea a ver lo que se necesita y sé una bendición para los demás. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, ¿no? Y no estamos hablando solamente de los que están afuera de nuestra casa. Empezamos por nuestra casa. Esposas, agraden a sus maridos. Maridos, agraden a sus esposas. Sean buenos, sean bondadosos con ellas. Hijos con sus papás, papás con sus hijos, con los amigos y con los compañeros. Seamos buenos unos con otros. Y la bondad definitivamente se deleita más en dar que en recibir, ¿no? Tú no se has checado ese versículo, todos lo sabemos, todos lo hemos escuchado. Más bienaventurado es dar que recibir, pero es algo realmente muy profundo. Y yo me tengo que preguntar, ¿yo prefiero dar que recibir? ¿No? Cuando vivimos en un mundo que te dice, pide, ¿no? ¿Cuáles son las primeras palabras de un niño de 2 años? Mío, dame, ¿no? A veces antes que papá y que mamá, ¿no? Porque así somos, queremos recibir. Más bienaventurado es bendecir a los demás, es darles a los demás que recibir de ellos. Nuestro Padre nos vio camino al infierno. Él nos vio caminando a este lugar de oscuridad, de vergüenza y de confusión perpetua, como dice Daniel. Nos vio caminando hacia este lugar y sin importar lo que tú hubieras hecho, sin importar quién fueras tú, Él atendió tu necesidad. Él decidió enviar a un Salvador que tú necesitabas, porque Dios es bueno, porque Él estaba pensando en ti, Él no estaba pensando en todo el agravio que tú le ibas a hacer. Él ya sabía lo que tú íbamos a hacer. No soportó la idea de verte rumbo al infierno sin una solución, y por eso mandó a Jesucristo. Hagamos nosotros lo mismo, identifiquémonos con la necesidad de los demás. Esta es la parte práctica de la bondad. Es que me cae gordo, es que me hizo esto. No importa, tiene una necesidad. Ayúdalo, ayuda a la gente, sea una bendición para los demás. Y bueno, pues tenemos claro que ya casi para terminar, tenemos claro que las buenas obras no nos ganan el cielo, ¿no? No podemos llegar a la salvación a través de las buenas obras, pero son una evidencia de tu salvación. No nos salvamos por obras, pero nos salvamos para obras. Le dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y después dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano que tú hicieras buenas obras. Cada mañana que tú te levantas, recuerda que hoy es un buen día para hacer buenas cosas, para bendecir a los demás. Dios ya preparó esto para ti. También 2 Timoteo 3:16, cuando entendemos nosotros que la Escritura o la Biblia fue escrita por Dios,
Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué nos dice Dios aquí? Algo bien importante. Me gustaría que ustedes se quedaran con esto. Tu capacidad de hacer buenas obras y tu tiempo en la palabra tienen una relación directa. La escritura es inspirada por Dios para que tú seas preparado, enteramente preparado para toda buena obra. La bondad en nosotros como creyentes se va a manifestar en 3 lugares: en nuestra casa, en nuestra iglesia y en nuestro trabajo. ¿No? Yo quiero ser bondadoso. Puedes decir, bueno, primero tienes que asegurarte de que Cristo vive en tu corazón. Ese es el primer requisito para que tú puedas ser una buena persona. Mantente en Él, ¿no? Ya está Dios en ti, ahora mantente avivando esa relación con Él. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le decía Pablo a Timoteo. Ese don, ese regalo del Espíritu Santo que tienes en ti, avívalo como avivas el fuego, como la fogata que se está apagando y tienes que soplarle para que se pueda avivar. Haz lo mismo tú, Timoteo. Haz lo mismo tú, cada uno de nosotros, avivando nuestra relación con Dios. Y recuerda que Dios te ha preparado para buenas obras todos los días, para la gloria de Dios. Tú glorificas a Dios cuando tú haces cosas buenas, enalteces el nombre de un Dios que su nombre está pisoteado totalmente en esta vida. El nombre de Dios ha sido humillado, ha sido pisoteado, ha sido menospreciado como no nos imaginamos. Y tú tenemos la oportunidad, a través de una vida entregada a Él, de enaltecer el nombre de aquel que lo dio todo por nosotros, aquel que dio a su mismo Hijo el rescate por muchos, por cada uno de nosotros. Bueno, vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por tu bondad. Muchas gracias, Señor, por pensar en nosotros, por pensar en mí, Señor. Gracias porque tu amor te llevó a lo máximo, Dios, entregar la vida de tu propio Hijo por mis pecados, Señor. Dios, hoy oramos para que tú, en cada uno de los que estamos escuchando esto, Señor, puedas producir una relación tan estrecha contigo, Señor, que tus características se vayan manifestando en nosotros, Dios. Suplicamos, Dios, que nos des el carácter para buscarte, para seguirte, para obedecerte, Señor, y que tú puedas producir tu bondad en nosotros, Dios. Enséñanos a ayudarnos unos a otros, enséñanos a orar unos por otros, Dios. Enséñanos a retribuir de alguna manera hacia ti lo que tú has hecho por nosotros, Señor, siendo bondadosos, llamando a la gente que has puesto a nuestro alrededor, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra no es superficial. Te damos gracias porque cada domingo tú nos invitas a ir a fondo contigo, Señor. Hoy pedimos por esto, Señor, porque nos des esta capacidad, nos des la sabiduría, Dios, para ponerte en el primer lugar y poder producir todas estas características en nosotros, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te honramos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.